El edificio corporativo de Madrid se alzaba como una torre de cristal contra el cielo nocturno, sus ventanas iluminadas como estrellas dispersas en la oscuridad. En el 22º piso, Noa Vega caminaba por los pasillos con su carrito de limpieza, el sonido suave de sus zapatillas resonando en el silencio. A los 26 años, Noa había aprendido a moverse por el mundo como una sombra delicada. Sus ojos verde claros reflejaban una profundidad que pocos se molestaban en notar, y sus cabellos castaño claros ondulados caían suavemente sobre sus hombros, siempre recogidos con una cinta bordada que había pertenecido a su abuela. Esa noche, llevaba un vestido floral discreto bajo su uniforme de trabajo, y el sutil aroma de su perfume Chloé se mezclaba con el olor a productos de limpieza. Era una contradicción andante, frágil en apariencia, pero con una fortaleza interior forjada por la pérdida temprana de sus padres. Planta 23, sala de reuniones ejecutiva, murmuró leyendo la nota que le había entregado su supervisora. Noa frunció el ceño. Era extraño que le asignaran esa área tan tarde, pero no cuestionó. Nunca lo hacía. El ascensor se deslizó silenciosamente hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, Noa se encontró en un vestíbulo elegante, muy diferente a las plantas que solía limpiar. El suelo de mármol reflejaba las luces tenues y el aire parecía más denso, cargado de importancia. Empujó su carrito hacia lo que creía era la sala de reuniones, pero al girar la manija, se encontró en una oficina amplia y lujosa. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista espectacular de Madrid nocturno, y detrás de un escritorio de caoba maciza, un hombre la observaba con sorpresa. Alejandro Ruiz de la Vega tenía 39 años y el peso del mundo en sus hombros. Alto y de complexión fuerte, su traje oscuro hecho a medida no podía ocultar la tensión que llevaba grabada en cada línea de su rostro. Sus ojos castaños intensos se clavaron en la joven que acababa de irrumpir en su santuario privado. «Disculpe, yo...» Noa comenzó a retroceder, sus mejillas enrojeciendo. «Creí que era la sala de reuniones. Me dijeron que...» «Espera». La voz de Alejandro era profunda, ligeramente ronca por el cansancio. Había algo en la presencia de esa mujer que lo desarmó completamente. No era solo su belleza sutil, sino la manera en que sus ojos expresivos parecían ver más allá de las apariencias. Noa se detuvo, sujetando nerviosamente la barra de su manga, una manía que había desarrollado desde niña. «Señor, realmente no quería molestarlo. Si me permite, me retiraré inmediatamente. ¿Cómo te llamas?» Alejandro se levantó lentamente, y Noa pudo percibir el aroma de su perfume Acqua di Gio, masculino y envolvente. «Noa Vega, señor, trabajo en limpieza nocturna». Noa repitió su nombre como si estuviera probando su sabor. «¿Sabes? Llevo 3 horas aquí, tratando de tomar una decisión que podría cambiar mi vida, y no consigo pensar con claridad». Había algo vulnerable en su voz que hizo que Noa relajara su postura defensiva. Alejandro no parecía el típico ejecutivo arrogante que ella había imaginado. Sus ojos revelaban una fatiga que iba más allá del trabajo, una tristeza que reconoció porque la había visto en su propio reflejo durante años. «A veces las decisiones más importantes no se toman con la cabeza», murmuró Noa, sorprendiéndose a sí misma por hablar tan abierto con un desconocido. Alejandro arqueó una ceja, intrigado. «¿Y cómo se toman entonces?» «Con el corazón. Mi abuela solía decir que el corazón nunca miente. Solo nosotros nos negamos a escucharlo». Un silencio extraño se instaló entre ellos. Alejandro estudió el rostro de Noa, notando la sinceridad en sus palabras, la manera en que sus manos se movían delicadamente al hablar. Era como si un rayo de luz hubiera entrado en su oficina oscura. «Tu abuela parece haber sido una mujer sabia». Lo era. Los ojos de Noa se humedecieron ligeramente. «Me crió después de que mis padres murieran. Me enseñó que la vida es frágil, pero también hermosa, que cada momento cuenta». Alejandro sintió algo removerse en su pecho. Hacía años que no tenía una conversación real con alguien, una en la que las palabras importaran más que los contratos y las ganancias. «Yo también perdí a alguien importante», confesó, sorprendiéndose por su propia transparencia. «Mi hermano no está muerto, pero a veces es peor». Noa dio un paso hacia adelante, sus instintos maternales despertando ante el dolor en la voz de él. «¿Qué pasó?» «Un escándalo familiar.
decisiones equivocadas, y yo, tratando de ser el hijo perfecto, lo abandoné cuando más me necesitaba. La honestidad brutal de su confesión llenó el espacio entre ellos. Noah entendió en ese momento que estaba ante un hombre roto, igual que ella. Dos almas heridas reconociéndose en la oscuridad. Nunca es tarde para reparar lo que se puede reparar, susurró ella. Alejandro la miró intensamente, y por primera vez en años, sintió que alguien realmente lo veía. No al CEO, no al heredero, sino al hombre que llevaba sus cicatrices en silencio. La noche madrileña se extendía ante ellos, y ninguno de los dos sabía que ese encuentro fortuito cambiaría sus vidas para siempre. Las horas pasaron sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Alejandro había invitado a Noah a sentarse en uno de los sofás de cuero que decoraban su oficina, y ella había aceptado después de guardar su carrito de limpieza en un rincón discreto. La conversación fluía como si se conocieran de toda la vida. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Alejandro se sirvió un whisky de una botella de cristal que guardaba en un mueble bar. Llevo años dirigiendo esta empresa, tomando decisiones que afectan a cientos de personas, y nunca me había sentido tan perdido. Noah observaba sus movimientos, la manera en que sus manos fuertes sostenían el vaso, cómo su mandíbula se tensaba cuando hablaba de su hermano. Había algo magnético en su vulnerabilidad, tan diferente a la imagen pública que proyectaba. Mi abuela decía que perderse es parte del camino para encontrarse, respondió suavemente, jugando con los bordes de su cinta bordada. Después de que mis padres murieron, me perdí completamente. Tenía 18 años y sentía que el mundo se había acabado. ¿Cómo lo superaste? Noah sonrió con melancolía. No lo superé. Aprendí a vivir con ello. La pérdida no desaparece, se transforma, se vuelve parte de quien eres, pero no tiene que definirte. Alejandro se acercó más, fascinado por la serenidad que emanaba de ella. Hablas como alguien que ha vivido mucho más de lo que aparenta. El dolor envejece el alma, murmuró Noah, y sus ojos verde claros se encontraron con los castaños de él, pero también la hace más sabia. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Alejandro dejó su vaso sobre la mesa de centro y se recostó en el sofá, estudiando el perfil delicado de Noah. La luz de la ciudad entraba por las ventanas, creando sombras suaves en su rostro. ¿Puedo preguntarte algo personal? La voz de Alejandro era apenas un susurro. Noah asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. ¿Por qué nunca te casaste? Una mujer como tú. Las mejillas de Noah se tiñeron de rosa. Creo en el amor verdadero, en esa conexión que trasciende lo físico. He esperado a alguien que me vea realmente, no solo mi apariencia. ¿Y nunca has estado cerca de encontrarlo? Noah negó con la cabeza, sorprendida por su propia honestidad. Tengo 26 años y nunca me he entregado completamente a nadie. Mis amigas piensan que soy anticuada, pero yo creo que hay algo sagrado en guardar esa parte de ti para alguien especial. La confesión flotó en el aire entre ellos como una promesa no pronunciada. Alejandro sintió algo removerse profundamente en su interior, una ternura que no había experimentado jamás. No eres anticuada, murmuró acercándose más. Eres extraordinaria. Sus rostros estaban ahora a centímetros de distancia. Noah podía sentir el calor que emanaba de él, percibir cada detalle de sus facciones, las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de responsabilidades pesadas, la cicatriz casi imperceptible en su barbilla, la manera en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando la miraba. Alejandro, susurró su nombre como una oración. Dime, tengo miedo. ¿De qué? ¿De lo que está pasando entre nosotros? ¿De lo que siento cuando me miras así? Alejandro alzó su mano para acariciar suavemente la mejilla de Noah. Su piel era sedosa, cálida bajo su tacto. Yo también tengo miedo. Hace años que no siento algo real por nadie. ¿Qué hacemos entonces? En lugar de responder con palabras, Alejandro se inclinó lentamente hacia ella. Noah cerró los ojos cuando sus labios se encontraron, suaves al principio, explorándose con una ternura que contrastaba con la intensidad del momento. El beso se profundizó gradualmente, cargado de toda la soledad y el anhelo que ambos habían guardado durante años. Las manos de Noah se aferraron a la camisa de él, mientras las de Alejandro se enredaban en sus cabellos ondulados, liberándolos de la cinta bordada. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente.
La tensión en el aire era palpable, cargada de una promesa que ninguno se atrevía a pronunciar aún. Noah. La voz de Alejandro era ronca de deseo contenido. No quiero que esto sea solo una noche. No quiero que desaparezcas de mi vida como apareciste. Ella lo miró a los ojos, viendo en ellos una sinceridad que la desarmó completamente. Por primera vez en su vida, sintió que estaba donde pertenecía. No voy a desaparecer, prometió, sin saber que el destino tenía otros planes. La madrugada se acercaba, pero ninguno de los dos quería que terminara esa noche que había cambiado todo. La madrugada pintaba el cielo de Madrid, con tonos rosados y dorados, pero dentro de la oficina de Alejandro, el tiempo parecía haberse detenido. Noah se había acurrucado contra él en el sofá, su cabeza descansando en su pecho, mientras escuchaba los latidos constantes de su corazón. «Cuéntame de tu hermano», murmuró ella, trazando círculos distraídos sobre la camisa de él. Era una petición íntima, una invitación a compartir las heridas más profundas. Alejandro suspiró, sus dedos acariciando suavemente el cabello de Noah. «Diego, 2 años mayor que yo, es brillante, carismático, todo lo que yo no soy. No digas eso. Es verdad, yo siempre fui el responsable, el que seguía las reglas. Diego vivía la vida como si fuera una aventura constante, hasta que esa aventura lo llevó por el camino equivocado». Noah alzó la cabeza para mirarlo, sus ojos verde claros, llenos de comprensión. «¿Qué pasó?» «Desfalco. Una suma considerable de la empresa familiar. Cuando mi padre se enteró, le dio un ultimátum: devolver el dinero o enfrentar las consecuencias legales. Diego desapareció esa misma noche». La voz de Alejandro se quebró ligeramente. «Y yo dejé que se fuera. Podría haberlo ayudado, podría haber buscado otra solución, pero elegí proteger la reputación familiar. El amor a veces significa tomar decisiones imposibles», susurró Noah, besando suavemente su cuello. «No te tortures por eso». Alejandro la abrazó más fuerte, como si temiera que fuera a desvanecerse. «¿Cómo es posible que una desconocida me entienda mejor que las personas que me han rodeado toda mi vida? Porque reconozco tu dolor, he cargado con el mío durante 8 años». Se miraron en silencio, comunicándose sin palabras. En ese momento, algo cambió en la atmósfera. La tensión que había estado construyéndose durante horas alcanzó un punto de no retorno. Alejandro acarició el rostro de Noah con una reverencia que la hizo temblar. «Eres tan hermosa», murmuró, «no solo por fuera. Tu alma brilla». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Noah. Nunca nadie la había visto de esa manera. Nunca nadie había reconocido la luz que ella guardaba celosamente en su interior. «Alejandro», su voz era apenas un suspiro. «Nunca he sentido esto antes. Esta conexión, esta necesidad. ¿Estás segura?» Su pregunta llevaba el peso de todo lo que significaría ese momento para ambos, porque una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. Al menos, no para mí. Noah se incorporó lentamente, sus manos temblando ligeramente mientras comenzaba a desabrochar su uniforme. «He esperado 26 años por este momento. Por ti». Los ojos de Alejandro se oscurecieron de deseo, pero también de ternura. Se levantó del sofá y la tomó en brazos con una delicadeza que contrastaba con su fuerza evidente. La llevó hasta el pequeño apartamento privado que tenía conectado a su oficina, un espacio que raramente usaba, pero que esa noche se convirtió en el escenario de su transformación. La depositó suavemente sobre la cama, sus manos explorando cada contorno de su cuerpo con una paciencia infinita. Noah se arqueó bajo sus caricias, descubriendo sensaciones que desconocía completamente. «Ya eres perfecta», murmuró Alejandro contra su piel, besando cada centímetro de su cuerpo como si fuera sagrado. Cuando finalmente se unieron, fue con una intensidad que ninguno de los dos había experimentado antes. No fue solo físico, fue la fusión de 2 almas que se habían reconocido en la oscuridad. Noah se aferró a él, sintiendo cómo cada barrera que había construido a lo largo de los años se desmoronaba. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, mezcla de dolor y éxtasis, de pérdida y encuentro. Alejandro las besó una por una, susurrando palabras de amor y promesas que nacían desde lo más profundo de su ser. Después, yacieron entrelazados, sus respiraciones gradualmente volviendo a la normalidad. Noah trazaba distraídamente la tatuaje que había descubierto en la espalda de Alejandro, las iniciales D.R.,
grabadas sobre su corazón. Diego Ruiz, murmuró ella. Sí, para recordar que el amor no se borra, aunque duela. Noah sonrió, acurrucándose más contra él. Ahora entiendo por qué esperé tanto. Era porque tenía que encontrarte a ti. Alejandro la abrazó más fuerte, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Pero en el fondo de su mente, una voz le advertía que la felicidad perfecta era frágil y que el amanecer traería consigo realidades que podían cambiarlo todo. Por ahora, solo existían ellos dos, bajo el mismo cielo que había conspirado para unir sus destinos. Los primeros rayos del sol madrileño se filtraban por las cortinas del apartamento privado cuando Noah despertó. Por un momento, la realidad le pareció un sueño hermoso, el brazo fuerte de Alejandro rodeando su cintura, el calor de su cuerpo contra el suyo, el aroma masculino que la envolvía como un abrazo invisible. Pero cuando la conciencia se instaló completamente, el pánico comenzó a crecer en su pecho como una marea implacable. ¿Qué había hecho? Se incorporó cuidadosamente, tratando de no despertar a Alejandro, y observó su rostro relajado en el sueño. Incluso dormido, llevaba el peso de sus responsabilidades en la tensión de su mandíbula. Era hermoso, poderoso, inalcanzable. Y ella era solo una empleada de limpieza que había cometido el error más grande de su vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la cruel realidad se imponía. ¿Cómo había podido pensar, aunque fuera por una noche, que alguien como Alejandro Ruiz de la Vega podría amarla realmente? Él era el heredero de un imperio. Ella limpiaba oficinas por las noches. Cuando despertara, probablemente se avergonzaría de lo que había pasado. Con movimientos silenciosos, Noah comenzó a recoger su ropa dispersa por el suelo. Cada prenda que se ponía era como reconstruir las barreras que había derribado la noche anterior. Su uniforme de trabajo, sus zapatos gastados, la cinta bordada que encontró sobre la mesita de noche. Mientras se vestía, no podía dejar de mirarlo. Alejandro dormía profundamente, una mano extendida hacia el lugar donde había estado su cuerpo, como si incluso en sueños la buscara. El corazón de Noah se partió un poco más. Tomó un papel de la mesita y con manos temblorosas escribió una nota. Gracias por la noche más hermosa de mi vida. Pero ambos sabemos que pertenecemos a mundos diferentes. No quiero ser tu arrepentimiento. N. Dejó la nota sobre la almohada donde había estado su cabeza y salió del apartamento como un fantasma. Cada paso que daba alejándose de él era una puñalada en su pecho, pero sabía que era lo correcto. No podía exponerse a la humillación de verlo lamentarse de lo que había pasado. El edificio estaba comenzando a llenarse de empleados tempranos. Noah logró llegar al vestuario sin que nadie la viera. Recogió sus cosas y se dirigió a la oficina de su supervisora. «Quiero presentar mi renuncia», anunció sin preámbulos cuando la mujer llegó una hora después. Carmen Herrera, la supervisora, la miró con sorpresa. «¿Noah? ¿Qué te pasa? Pareces enferma. Necesito irme. Hoy mismo. Pero, hija, tienes que dar 2 semanas de preaviso. ¿Qué ha pasado?» Noah negó con la cabeza, incapaz de explicar sin desmoronarse. «Por favor, Carmen, te lo ruego. Necesito irme ahora». La mujer mayor estudió su rostro pálido y sus ojos enrojecidos. Había algo desesperado en su actitud que la preocupó. «¿Te ha hecho algo alguien? ¿Te has metido en problemas?» «No. Sí. No lo sé». Noah se llevó las manos al rostro. «Solo déjame irme, por favor». Carmen suspiró y firmó los papeles de renuncia inmediata. «Cuídate, Noah. Y si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». 3 horas después, Alejandro despertó con una sonrisa en los labios, extendiendo la mano para acariciar el cuerpo que esperaba encontrar a su lado. Pero sus dedos se encontraron con sábanas frías y una nota que hizo que su corazón se detuviera. Se incorporó bruscamente, leyendo las palabras una y otra vez, como si pudiera cambiar su significado. «¿Mundos diferentes?», murmuró. «¿Arrepentimiento?». Se vistió apresuradamente y bajó corriendo al piso de las oficinas de limpieza. Encontró a Carmen organizando los horarios del día. «Disculpe, busco a Noah Vega». Carmen lo miró con recelo. «¿Y usted es?» «Alejandro Ruiz de la Vega, CEO de la empresa. Necesito hablar con ella urgentemente». «Pues lo siento, señor, pero la señorita Vega renunció esta mañana. Se fue hace 1 hora y parecía muy alterada».
El mundo de Alejandro se tambaleó. ¿Renunció? Dijo por qué. No quiso dar explicaciones, solo que necesitaba irse inmediatamente. Alejandro corrió de vuelta a su oficina y se dirigió al Departamento de Recursos Humanos. Necesitaba la dirección de Noa, su número de teléfono, cualquier información que le permitiera encontrarla. Pero cuando llegó al archivo, descubrió algo que lo dejó helado. Noa Vega había proporcionado una dirección falsa. El teléfono que tenían registrado no existía. Era como si hubiera desaparecido del mapa. Se dejó caer en su silla, sosteniendo aún la nota entre sus manos. Por primera vez en años, había encontrado algo real, algo que valía la pena, y se le había escurrido entre los dedos como arena. En algún lugar de Madrid, Noa lloraba en un autobús camino a Granada, llevándose consigo el recuerdo de la noche más perfecta de su vida y el corazón roto del hombre que había aprendido a amar en unas pocas horas. 6 semanas después, en el pequeño apartamento que alquilaba en el barrio del Albaicín, en Granada, Noa se despertó nuevamente con náuseas que la obligaron a correr al baño. Era la tercera mañana consecutiva que su cuerpo la traicionaba de esa manera, y un miedo frío comenzó a instalarse en su estómago. Se miró al espejo después de lavarse la cara. Sus ojos verde claros estaban rodeados de ojeras, y su piel había perdido el brillo natural. Había estado atribuyendo estos síntomas al estrés emocional de haber dejado Madrid tan abruptamente. Pero una sospecha terrible comenzaba a formarse en su mente. «No puede ser», murmuró, pero incluso mientras lo decía, sabía que estaba negando lo evidente. Sus períodos siempre habían sido regulares como un reloj y llevaba 2 semanas de retraso. Las náuseas matutinas, la sensibilidad en los senos, la fatiga constante, todos eran síntomas que había leído en los libros de su abuela sobre cuidados femeninos. Con manos temblorosas, se vistió y salió hacia la farmacia más cercana. El farmacéutico, un hombre mayor con gafas, la observó con comprensión paternal cuando pidió una prueba de embarazo. «¿Necesitas hablar con alguien, hija?», le preguntó discretamente. Noa negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Pagó y regresó a su apartamento prácticamente corriendo. En la soledad de su baño, siguió las instrucciones al pie de la letra. Los 3 minutos más largos de su vida se extendieron como una eternidad mientras esperaba el resultado. Cuando finalmente se armó de valor para mirar, 2 líneas rosadas le confirmaron lo que su corazón ya sabía. Estaba embarazada. Se dejó caer en el suelo de baldosas frías, abrazando sus rodillas contra el pecho, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Era el hijo de Alejandro, el fruto de esa noche perfecta, que ahora se había convertido en su mayor dilema. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía criar a un niño sola? Pero más importante aún, ¿tenía derecho a ocultarle a Alejandro que iba a ser padre? Durante los siguientes días, Noa vivió en una montaña rusa emocional. Un momento se sentía dichosa, pensando en el pequeño ser que crecía dentro de ella. El próximo estaba aterrorizada por las implicaciones de su situación. No tenía trabajo estable. Sus ahorros eran mínimos y estaba completamente sola. Rosa Morales, su vecina de 60 años, notó su estado de ánimo alterado. Era una mujer viuda, costurera de profesión, con ojos marrones cálidos y una intuición maternal que no pasaba nada por alto. «Niña, estás más pálida que un fantasma», le dijo una tarde cuando se encontraron en el pasillo. «¿Estás enferma?». Noa intentó sonreír, pero se desmoronó. Antes de darse cuenta, estaba llorando en los brazos de Rosa, contándole toda la historia entre sollozos entrecortados. «Ay, mi niña». Rosa la acarició como a una hija. «La vida tiene formas extrañas de ponernos a prueba, ¿verdad? No sé qué hacer, Rosa. Él es importante, poderoso, y yo solo soy. ¿Solo eres qué? Una mujer honesta que se enamoró, una futura madre que necesita apostar por su felicidad». Rosa la apartó suavemente para mirarla a los ojos. «Ya escúchame bien, Noa Vega. Un hombre que te hizo sentir tan especial como me has contado, merece saber que va a ser padre. Pero, ¿y si piensa que es una trampa? ¿Y si cree que lo busco por su dinero? Entonces no es el hombre que creías que era, y será mejor saberlo ahora». Mientras tanto, en Madrid, Alejandro había convertido la búsqueda de Noa en una obsesión silenciosa. Había contratado discretamente a un investigador privado, pero los pocos datos que tenían de ella llevaban a callejones sin salida.
Era como si hubiera desaparecido del mundo. Sus días transcurrían en una rutina mecánica: trabajo, reuniones, decisiones empresariales, pero su mente siempre regresaba a esa noche, al calor de su cuerpo, a la vulnerabilidad en sus ojos, a la manera en que había susurrado su nombre como una oración. Carmen Beltrán había regresado a Madrid la semana anterior y había notado inmediatamente el cambio en él. Se habían comprometido años atrás, pero la relación había terminado cuando ella decidió mudarse a Barcelona para desarrollar su carrera en marketing internacional. Ahora había vuelto, esperando retomar lo que habían dejado inconcluso. «Estás diferente, Alejandro», le dijo durante una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital. «Distante. ¿Hay alguien más?» Alejandro la miró, notando objetivamente su belleza perfecta: el cabello rubio, cobrizo, impecablemente peinado, el vestido de diseñador que realzaba su figura, la seguridad que emanaba de cada gesto. Carmen representaba todo lo que se suponía que debía querer: elegancia, estatus, conveniencia. Pero cuando la comparaba con los ojos sinceros de Noa, con su risa tímida, con la manera en que se sujetaba la manga cuando estaba nerviosa, Carmen se desvanecía como una imagen sin sustancia. «No», mintió, «solo estoy concentrado en el trabajo». Carmen sonrió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Conocía a Alejandro desde hacía años, y había algo en su comportamiento que no cuadraba. Decidió que era momento de investigar qué había pasado en su ausencia. En Granada, Noa finalmente tomó una decisión. Tenía que contarle a Alejandro sobre el bebé. Era lo correcto, sin importar las consecuencias. Noa llevaba 3 días escribiendo y reescribiendo la carta que cambiaría ambas vidas para siempre. El papel arrugado llenaba la papelera de su pequeño apartamento mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. ¿Cómo le dices a alguien que va a ser padre cuando huiste sin explicación después de la noche más íntima de ambos? Finalmente, escribió algo simple pero directo: «Alejandro, sé que no tienes razones para querer verme después de cómo me fui, pero hay algo que necesitas saber, algo que cambiará tu vida tanto como ha cambiado la mía. Estaré en el Café Central de Granada mañana a las 5 de la tarde. Si vienes, te lo explicaré todo. Si no apareces, lo entenderé». Noas Rosa se ofreció a enviar la carta personalmente a las oficinas de Madrid. «Un sobre con mi nombre no llamará la atención», le aseguró. «Diremos que es de una clienta de costura». Mientras tanto, en Madrid, Alejandro atravesaba uno de los periodos más difíciles de su vida profesional. La empresa enfrentaba una posible fusión con una corporación alemana, y las negociaciones consumían 18 horas diarias. Pero ni siquiera el estrés del trabajo podía borrar la imagen de Noa de su mente. Carmen había intensificado su presencia en su vida, apareciendo en su oficina con excusas profesionales, invitándolo a cenas que él declinaba cortésmente. Había algo en su insistencia que lo inquietaba, pero no tenía energía para analizar sus motivaciones. Fue su asistente, Marcos, quien le entregó el sobre que cambiaría todo. «Señor Ruiz, esto llegó para usted por mensajería especial». La remitente insistió en que era urgente. Alejandro reconoció inmediatamente la letra delicada. Sus manos temblaron mientras abría el sobre, y cuando leyó el contenido, su corazón se detuvo completamente. Sin decir palabra, canceló todas sus reuniones del día siguiente. Ignoró las protestas de su equipo legal sobre la fusión y se dirigió al aeropuerto. 3 horas después, aterrizaba en Granada con una mezcla de esperanza y terror corroyendo su estómago. El Café Central era un lugar acogedor en el corazón del centro histórico, con mesas de madera antigua y ventanas que daban a la catedral. Noa llegó 15 minutos temprano, eligió una mesa en el rincón más discreto y pidió una manzanilla que apenas tocó. Se había vestido con especial cuidado, un vestido azul marino que disimulaba los cambios sutiles en su figura, el cabello recogido con la cinta bordada que se había convertido en su talismán y el mínimo maquillaje necesario para ocultar las ojeras del insomnio. Cuando vio entrar a Alejandro, su respiración se cortó. Seguía siendo imponente con su traje oscuro, pero había algo diferente en él. Parecía más delgado, más tenso, y cuando sus ojos se encontraron a través del café, pudo ver el cansancio y la vulnerabilidad que llevaba grabados en el rostro. Alejandro se acercó lentamente, como si temiera que fuera a desaparecer nuevamente. Se sentó frente a ella sin decir palabra,
simplemente observándola como si quisiera memorizar cada detalle. «¿Viniste?», murmuró Noah, su voz apenas audible. «¿Cómo no iba a venir?». Su voz sonaba ronca. «He estado buscándote durante 6 semanas, Noah. 6 semanas preguntándome qué hice mal. ¿Por qué huiste?». Las lágrimas se agolparon en los ojos de ella. «No hiciste nada mal. Esa noche fue perfecta, demasiado perfecta». «Entonces, ¿por qué?». Noah respiró profundamente, sabiendo que no había vuelta atrás. «Porque me asusté, porque soy una mujer normal, de clase trabajadora, y tú eres tú. Porque pensé que cuando despertaras te arrepentirías». «¿Arrepentirme?». La voz de Alejandro se quebró ligeramente. «Noah, esa noche cambió mi vida. Eres lo único real que me ha pasado en años». Ella cerró los ojos, sintiendo cómo se desmoronaban todas las barreras que había construido. «Hay algo más que necesitas saber». El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Alejandro esperó, viendo cómo ella reunía valor para continuar. «Estoy embarazada, Alejandro, de 8 semanas». El mundo se detuvo. Alejandro la miró fijamente, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su rostro pasó por una serie de emociones: shock, incredulidad y, finalmente, algo que parecía una mezcla de terror y asombro. «¿Estás segura?». Noah asintió, sacando de su bolso la ecografía que se había hecho 2 días antes. «Es tuyo. Eres el único hombre con quien he estado». Alejandro tomó la imagen con manos temblorosas. Era apenas una mancha borrosa en blanco y negro, pero representaba algo que jamás había imaginado. Su hijo, su familia, su futuro. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque no sabía cómo, porque tenía miedo de tu reacción, porque…». Su voz se quebró. «Porque no quería que pensaras que era una trampa». Alejandro alzó la vista hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿Una trampa?». «Noah, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida». Se inclinó a través de la mesa y tomó sus manos entre las suyas. «Cásate conmigo». La propuesta flotó en el aire entre ellos, cambiando todo para siempre. «¿Qué has dicho?». Noah retiró sus manos bruscamente, sus ojos verde claros llenándose de una mezcla de sorpresa y dolor. «¿Te estás pidiendo que me case contigo por obligación?». Alejandro se dio cuenta inmediatamente de su error. Las palabras habían salido de su boca sin filtro, impulsadas por la emoción del momento, pero sonaban exactamente como lo que Noah más temía: una propuesta por deber, no por amor. «No, Noah, espera, no es lo que quise decir». «Entonces, ¿qué quisiste decir?». Sus mejillas se habían enrojecido, y Alejandro pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos. «Que porque estoy embarazada debo convertirme en tu esposa de conveniencia, en una más de tus obligaciones empresariales». «Escúchame, por favor». Alejandro se inclinó hacia adelante, desesperado por hacerla entender. «Lo que siento por ti no tiene nada que ver con el embarazo. Esa noche, antes de saber nada de esto, ya sabía que quería tenerte en mi vida. Pero no viniste a buscarme, porque desapareciste, porque me dejaste una nota diciéndome que pertenecíamos a mundos diferentes, y luego te esfumaste, como si nunca hubieras existido». Noah se llevó las manos al rostro, sintiendo el peso de sus propias decisiones. «Tenía miedo, Alejandro, aún lo tengo». «¿De qué?». «De no ser suficiente para ti. De que cuando la novedad pase, te des cuenta de que soy solo una mujer normal que no encaja en tu mundo». Alejandro se levantó de su silla y se arrodilló junto a ella, ignorando las miradas curiosas de otros clientes del café. Tomó su rostro entre sus manos con una ternura que la desarmó completamente. «Noah Vega, tú no eres un solo nada. Eres extraordinaria. Eres la mujer que me hizo recordar lo que significa sentir algo real. Ahí sí, quiero casarme contigo, pero no por obligación. Quiero casarme contigo porque te amo». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Noah mientras escuchaba las palabras que había soñado, pero nunca esperado oír. «¿Me amas?». «Te amo desde esa primera noche, cuando entraste a mi oficina como un rayo de luz en mi oscuridad. Te amo por tu fortaleza silenciosa, por tu corazón generoso, por la manera en que ves el mundo con esperanza a pesar de todo lo que has perdido». Noah cerró los ojos, sintiendo cómo las barreras que había construido alrededor de su corazón se desmoronaban una por una. «Yo también te amo», susurró. «Pero eso no hace que esto sea menos complicado». «Lo sé, pero podemos resolver cualquier complicación juntos».
Antes de que Noah pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Rosa. Niña, hay una mujer elegante preguntando por ti en el edificio. Dice que es amiga de tu jefe de Madrid. No me gusta nada su actitud. Un escalofrío recorrió la espalda de Noah. Alejandro, ¿alguien más sabe que estás aquí? Solo cancelé mis reuniones. ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, Carmen Beltrán apareció en la entrada del café como una aparición del pasado. Alta, elegante, con su cabello rubio cobrizo perfectamente peinado y un vestido de diseñador que gritaba sofisticación, se dirigió directamente hacia su mesa. Alejandro, querido, su voz melodiosa llenó el espacio. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Alejandro se enderezó lentamente, su expresión cambiando hacia algo más guardado. Carmen, ¿qué haces en Granada? Te seguí, respondió sin el menor rastro de vergüenza, sus ojos evaluando a Noah con una frialdad que hizo que ésta se sintiera pequeña. Estaba preocupada por ti. Has estado tan distante últimamente. La tensión en el aire era palpable. Noah observó la interacción entre ellos, notando la familiaridad en la manera en que Carmen se dirigía a Alejandro, la posesividad sutil en su lenguaje corporal. Carmen, te presento a Noah Vega, dijo Alejandro, colocando una mano protectora en el hombro de Noah. Noah, esta es Carmen Beltrán, una conocida. Carmen sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Encantada, aunque debo decir que me sorprende verte aquí con una empleada de limpieza, Alejandro, especialmente después de todo lo que hemos hablado sobre retomar nuestra relación. El golpe fue directo y efectivo. Noah sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se levantó de la mesa, sus piernas temblando ligeramente. Creo que es mejor que me vaya, murmuró. Noah, no. Alejandro se levantó también, ignorando completamente a Carmen. No te vayas. Esto no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Carmen rió con una mezcla de incredulidad y triunfo. Alejandro, hemos estado hablando sobre nuestro futuro juntos, sobre la fusión de nuestras empresas, sobre la boda que posponimos. Carmen, basta. La voz de Alejandro era firme, pero el daño ya estaba hecho. Noah los miró a ambos, sintiendo cómo se desmoronaba el castillo de esperanzas que había construido en los últimos minutos. Necesito aire, murmuró, y salió del café sin mirar atrás. Alejandro la siguió dejando a Carmen sola en el café, pero cuando salió a la calle, Noah ya había desaparecido entre la multitud del centro histórico de Granada. Por segunda vez, la había perdido, y esta vez llevaba consigo no solo su corazón, sino también a su hijo. Noah corrió por las calles empedradas del centro histórico de Granada, sus lágrimas mezclándose con el aire fresco de la tarde. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tráfico. Las palabras de Carmen resonaban en su mente como un eco doloroso. La boda que posponimos, retomar nuestra relación, se detuvo en una pequeña plaza, apoyándose contra una fuente de piedra mientras trataba de recuperar el aliento. Una pareja de turistas la miró con preocupación, pero ella negó con la cabeza cuando se acercaron a ofrecerle ayuda. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo había creído, aunque fuera por un momento, que un hombre como Alejandro podría amarla realmente? Carmen tenía razón. Ella era solo una empleada de limpieza, y él un CEO, con compromisos que ella ni siquiera conocía. Mientras tanto, en el café, Alejandro enfrentaba a Carmen con una furia que había estado conteniendo durante semanas. ¿Cómo te atreviste? Su voz era peligrosamente baja. ¿Cómo pudiste mentir así? Carmen alzó una ceja, fingiendo inocencia. ¿Mentir? Alejandro, todo lo que dije es verdad. Hemos hablado sobre nuestro futuro. Hemos hablado porque tú no paras de insistir en algo que terminó hace años. Nunca, nunca te he dado esperanzas de retomar nuestra relación. Pero Alejandro... Carmen se acercó a él, poniendo una mano en su brazo. Somos perfectos el uno para el otro. Nuestras familias se conocen, nuestras empresas podrían fusionarse. Esa mujer no puede darte lo que yo sí. Alejandro apartó su brazo bruscamente. Esa mujer tiene nombre, se llama Noah, y vale más que tú y yo juntos. ¿En serio? Los ojos de Carmen se entrecerraron peligrosamente. ¿Y qué va a pasar cuando se sepa que el CEO de Ruiz de la Vega está involucrado con una empleada doméstica? ¿Qué dirán los inversores? ¿Tu familia? Me da igual lo que digan. Carmen sonrió con malicia. Ah, pero hay algo que no sabes, querido Alejandro.
Algo sobre tu preciosa Noa que podría cambiar tu perspectiva. Alejandro se tensó. ¿Qué estás insinuando? Contraté a un investigador después de notar tu distracción. Resulta que tu Noa no es tan inocente como aparenta. Carmen sacó una carpeta de su bolso de diseñador. Datos falsos en su aplicación de trabajo, una dirección inexistente, un historial laboral que no cuadra. Eso no significa nada. Mucha gente exagera en sus currículums. ¿Y qué me dices de esto? Carmen le mostró una fotografía borrosa. Tu Noa trabajó en un club nocturno en Sevilla antes de llegar a Madrid. No exactamente el perfil de la santa que pretendes que es. Alejandro arrebató la fotografía de sus manos, estudiándola cuidadosamente. Era una imagen de mala calidad, tomada desde lejos, que mostraba a una mujer que podría ser Noa o cualquier otra persona con cabello similar. Esto no prueba nada, y lo sabes, ¿no? Entonces, ¿por qué huyó tan abruptamente de Madrid? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? ¿Y por qué ahora aparece convenientemente embarazada? Las palabras de Carmen golpearon a Alejandro como puñales, no porque las creyera, sino porque confirmaban todos los miedos que Noa había expresado sobre no ser aceptada en su mundo. Carmen, vete de aquí antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Alejandro, piénsalo racionalmente. Esa mujer aparece en tu vida de la nada, se acuesta contigo una sola vez, desaparece misteriosamente y luego regresa con un embarazo conveniente. ¿No te parece sospechoso? Sin responder, Alejandro salió del café, dejando a Carmen con su veneno. Tenía que encontrar a Noa, tenía que explicarle todo. Pero cuando llegó al edificio donde Rosa le había dicho que vivía, se encontró con la puerta cerrada y una nota pegada. Señores inquilinos, la señorita Vega ha terminado su contrato de alquiler de manera anticipada. Favor dirigirse a la administración para cualquier consulta. Rosa apareció en el pasillo en ese momento, cargando una bolsa de la compra. Cuando vio a Alejandro, su expresión se endureció. Tú debes ser el famoso Alejandro, dijo sin ceremonia. Ya llegaste tarde. Noa se fue hace una hora. ¿Se fue? ¿A dónde? No lo sé, y aunque lo supiera, no te lo diría después de lo que le hiciste en ese café. Señora, por favor, tiene que entender. Esa mujer que apareció, Carmen algo. Sí, Noa me contó. Rosa lo estudió con ojos penetrantes. También me contó que le dijiste que la amabas. ¿Era verdad? Sí, la amo más de lo que he amado a nadie en mi vida. Entonces más te vale encontrarla, muchacho, porque esa niña está criando a tu hijo, y si realmente la amas, deberías estar luchando por ella, no dejando que brujas envenenadas arruinen tu felicidad. Rosa se dirigió hacia su apartamento, pero se detuvo antes de abrir la puerta. Una cosa más, Noa dejó esto para ti, por si aparecías. Le entregó un sobre pequeño. Dentro, Alejandro encontró la ecografía del bebé y una nota simple. Cuida esto mejor de lo que me cuidaste a mí. En algún lugar en la carretera hacia Madrid, Noa viajaba en un autobús nocturno, una mano protegiendo su vientre mientras miraba el paisaje oscuro pasar por la ventana. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Solo sabía que tenía que alejarse del dolor antes de que la destruyera completamente. Pero llevaba dentro de sí algo que la conectaría para siempre con Alejandro, su hijo, y esa conexión cambiaría todo, sin importar cuánto tratara de huir. 3 meses después, Madrid había vuelto a ser para Alejandro una prisión de cristal y acero. Cada día transcurría en una rutina mecánica, reuniones, decisiones empresariales, llamadas con inversores, pero su mente siempre estaba en otro lugar, buscando rastros de una mujer que parecía haberse desvanecido de la faz de la tierra. Había contratado a los mejores investigadores privados de España, había revisado hospitales, clínicas, registros civiles. Nada. Noa Vega había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido, llevándose consigo a su hijo por nacer. La oficina que una vez fue testigo de su encuentro, ahora se sentía como un mausoleo. Alejandro había conservado la cinta bordada que Noa había dejado caer esa primera noche, y la guardaba en el cajón de su escritorio como un talismán doloroso. Carmen había intentado acercarse varias veces, pero él la había rechazado categóricamente. Sus mentiras en Granada habían sido la gota que derramó el vaso de una relación que nunca debió renacer. Una tarde lluviosa de noviembre, cuando las luces de Madrid comenzaban a encenderse contra el cielo gris, Marcos entró a su oficina con una expresión extraña.
Señor Ruiz, hay alguien aquí que insiste en verlo. Dice que tiene información sobre la señorita Vega. El corazón de Alejandro se aceleró. Hazla pasar inmediatamente. Pero quien entró no era Noa, sino Rosa Morales, la vecina de Granada. Llevaba un abrigo modesto y húmedo por la lluvia, y en sus ojos marrones había una determinación férrea. Buenas tardes, Alejandro. Su voz era firme, sin rastro de la amabilidad maternal que había mostrado en Granada. Señora Morales, ¿qué hace aquí? ¿Sabe dónde está Noa? Rosa se sentó sin esperar invitación, estudiándolo con una mirada que lo hizo sentir como un niño regañado. Sé dónde está, y también sé que está sufriendo más de lo que cualquier mujer embarazada debería sufrir. Por favor, dígame dónde puedo encontrarla. Primero, necesito saber algo. Rosa se inclinó hacia adelante. ¿Realmente la amas o solo quieres limpiar tu conciencia? La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada. La amo. Cada día que pasa sin ella es un infierno. Cada noche sueño con su risa, con la manera en que se sujetaba la manga cuando estaba nerviosa. Daría todo lo que tengo por tenerla de vuelta. ¿Todo? ¿Incluso tu empresa? ¿Tu estatus social? ¿La aprobación de tu familia? Todo, respondió sin dudar. Sin ella, nada de esto tiene sentido. Rosa asintió lentamente. Noa está en Madrid. Ha estado aquí todo este tiempo. El mundo de Alejandro se tambaleó. ¿En Madrid? ¿Cómo es posible? He buscado por toda la ciudad, porque no buscaste en los lugares correctos. No buscaste en los barrios humildes, en las clínicas públicas, en los refugios para mujeres embarazadas sin recursos. La realidad golpeó a Alejandro como un mazo. Su orgullo, su obsesión por buscar en los círculos que conocía, había sido su mayor error. Dios mío, ¿está bien? ¿El bebé está bien? Físicamente, sí. Emocionalmente, Rosa negó con la cabeza. Está destrozada, Alejandro, pero también es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Ha encontrado trabajo escribiendo para un pequeño periódico local, crónicas sobre maternidad y superación. Sus artículos están ayudando a muchas mujeres. Quiero verla. Por favor, ella no quiere verte. Las palabras fueron como puñales. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Miedo de que cuando veas cómo vive ahora, en un pequeño apartamento en Vallecas, sin lujos, sin el glamour de tu mundo, compruebes que tenía razón sobre pertenecer a mundos diferentes. Alejandro se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él, millones de luces, millones de vidas, y en algún lugar ahí abajo estaba la mujer que amaba, sufriendo porque él no había sabido protegerla. Hay algo más que necesitas saber, continuó Rosa. Noa está en el hospital. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Complicaciones menores del embarazo, presión alta, estrés. Los médicos dicen que es por la tensión emocional. Está en el Hospital de la Paz, planta de maternidad. Sin decir otra palabra, Alejandro tomó su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Alejandro, la voz de Rosa lo detuvo. Si vas a verla, más te vale estar seguro de lo que quieres, porque esa niña no sobrevivirá a que la rompas otra vez. No voy a romperla, voy a pedirle perdón de rodillas si es necesario. Voy a luchar por ella, por nosotros, por nuestra familia. Bien, porque ya es hora de que alguien luche por esa niña como ella se merece. 20 minutos después, Alejandro corría por los pasillos del Hospital de la Paz, su traje empapado por la lluvia, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido de sus pasos. Cuando llegó a la planta de maternidad y preguntó por Noa Vega, la enfermera de recepción lo miró con curiosidad. ¿Es usted familiar? Soy el padre del bebé, respondió, las palabras saliendo de su boca con una verdad que lo llenó de una fuerza que no había sentido en meses. Habitación 312. Pero tenga cuidado, está muy débil. Alejandro caminó por el pasillo como si fuera hacia su destino. Detrás de esa puerta estaba su futuro, Noa y su hijo. Esta vez, no iba a dejar que nada ni nadie los separara. La habitación 312 estaba sumida en una penumbra dorada por las luces de la tarde madrileña que se filtraban a través de las cortinas. Alejandro se detuvo en el umbral, su respiración entrecortada, no solo por la carrera, sino por la emoción de ver finalmente a Noa después de 3 meses de búsqueda desesperada. Allí estaba, recostada en la cama del hospital, más delgada de lo que recordaba, pero con una belleza serena
que le cortó la respiración. Su vientre redondeado se alzaba suavemente bajo la manta blanca y sus cabellos castaño claros se extendían sobre la almohada como una cascada de ondas suaves. Incluso en el hospital, llevaba una cinta bordada atando algunos mechones. Noah sintió su presencia antes de verlo, cuando alzó la vista, y sus ojos verde claros se encontraron con los castaños de él. El tiempo se detuvo. Todas las palabras que había ensayado, todos los reproches que había acumulado, se desvanecieron ante la intensidad de ese momento. «Hola», murmuró Alejandro, su voz quebrada por la emoción. «No deberías estar aquí», respondió ella, pero su voz carecía de la firmeza que pretendía transmitir. «Sí debería. Debería haber estado aquí desde el primer día». Se acercó lentamente, como si temiera que fuera a desaparecer nuevamente. «¿Cómo te sientes? ¿El bebé está bien?» «Estamos bien. Solo fue una subida de tensión. Estrés, según los médicos». Alejandro se sentó cuidadosamente en la silla junto a la cama, manteniendo cierta distancia pero lo suficientemente cerca para poder estudiar cada detalle de su rostro. «Noah, tengo que explicarte lo que pasó en Granada». «No es necesario». Ella desvió la mirada hacia la ventana. Carmen tenía razón. Pertenecemos a mundos diferentes. Carmen mintió. La voz de Alejandro se endureció. «No hay nada entre nosotros. No ha habido nada en años. Ella apareció en tu vida para destruir lo nuestro porque no puede soportar verme feliz con alguien que no sea ella». Noah lo miró nuevamente, buscando rastros de mentira en sus ojos. «¿Y las conversaciones sobre retomar su relación? ¿La fusión de empresas?» «Conversaciones unilaterales que yo rechacé cada vez. La fusión es algo que ella inventó para tener excusas para acercarse a mí». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Noah, la única mujer con la que quiero fusionar mi vida eres tú». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Noah. «Alejandro, he estado viviendo en un apartamento de una habitación en Vallecas. Trabajo escribiendo para un periódico local que apenas me paga lo suficiente para sobrevivir. No tengo nada que ofrecerte». «¿Nada?» Alejandro sonrió con ternura. «Me estás dando el regalo más grande que alguien me ha dado jamás. Una familia. Me estás dando la oportunidad de ser padre, de amar a alguien incondicionalmente». Se levantó de la silla y se arrodilló junto a la cama, tomando las manos de Noah entre las suyas. «He estado 3 meses muriendo lentamente sin ti. Cada reunión, cada decisión empresarial, cada momento de mi vida se sentía vacío porque no estabas ahí para compartirlo conmigo. Pero tu mundo, mi mundo no significa nada sin ti en él». La interrumpió suavemente. «Noah, he leído tus artículos. Rosa me dio algunos números del periódico. Tu forma de escribir, tu manera de tocar los corazones de las personas, eres extraordinaria. No necesitas adaptarte a mi mundo. Yo quiero formar parte del tuyo». Noah lo miró con incredulidad. «¿Leíste mis artículos?» «Cada uno. Y me enamoré de ti otra vez con cada palabra. La manera en que escribes sobre la maternidad, sobre la esperanza, sobre encontrar fuerza en la vulnerabilidad. Noah, eres una escritora increíble». Antes de que ella pudiera responder, sintió una patadita fuerte en su vientre. Instintivamente, se llevó las manos al lugar y Alejandro la miró con asombro. «¿Fue?» Noah asintió sonriendo a pesar de las lágrimas. «Tu hijo nos está recordando que está aquí». Con reverencia, Alejandro extendió su mano hacia el vientre de Noah. «¿Puedo?» Ella guió su mano hacia el lugar correcto, y en ese momento, otra patadita los sorprendió a ambos. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas mientras sentía a su hijo moverse bajo sus palmas. «Hola, pequeño», murmuró con voz quebrada. «Soy tu papá. Y te prometo que voy a cuidar de ti y de tu mamá para siempre». En ese momento, algo se rompió definitivamente en el corazón de Noah. Todas sus defensas, todos sus miedos, se desmoronaron ante la imagen de Alejandro hablándole a su bebé con tanto amor. «Te amo», susurró. «Nunca dejé de amarte ni por un segundo». Alejandro alzó la vista hacia ella, sus ojos brillando con una felicidad que no había sentido en meses. «¿Eso significa que me darás otra oportunidad? ¿Que construiremos esta familia juntos?» «Sí», respondió Noah sin dudar, «pero esta vez, sin secretos, sin malentendidos, solo nosotros 3, siendo honestos el uno con el otro». Alejandro se inclinó para besarla, un beso tierno cargado de promesas y nuevos comienzos. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella.
esta vez será diferente, prometió. Esta vez, nadie ni nada nos va a separar. Fuera de la ventana, el atardecer pintaba el cielo madrileño de tonos dorados y rosados. Era el mismo cielo bajo el cual se habían conocido, el mismo que había sido testigo de su amor, su separación y ahora su reencuentro. Bajo el mismo cielo, una nueva familia comenzaba a escribir su historia, una página a la vez, con amor, verdad y la promesa de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. El amor había triunfado, y esta vez era para siempre. Fin. La historia de Noah nos muestra a una mujer que guardó su virginidad hasta encontrar un amor verdadero. En la sociedad actual, donde las relaciones casuales son cada vez más comunes, ¿crees que aún vale la pena esperar por alguien especial para entregarse completamente? ¿O esta elección de Noah fue demasiado romántica para los tiempos modernos? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.